esta parte y vamos a retomar el análisis gráfico del tema maximización de ganancias. Para ello consideren la siguiente estructura de costos de una empresa, en donde se muestra su costo marginal, su costo variable medio y su costo medio. Adicionalmente, incorporamos la curva de la demanda de la empresa, que opera en una estructura de mercado perfectamente competitiva y la cual, como pueden ver, es una línea totalmente horizontal para demostrar la idea de que puede producir y vender la cantidad que ésta pueda al mismo precio, es decir, al precio dictado por el mercado, que en este ejemplo es de 10 unidades monetarias. Puede entonces vender la cantidad que desee o que pueda producir a ese precio. Y empecemos un proceso de ver diferentes puntos que son distintos al de optimización para ver qué es lo que sucede cuando llegamos a ese punto. Empecemos, por ejemplo, con un nivel de producción de 4. Aquí podemos trazar una línea puntiaguda como esta que vemos aquí, en un nivel de producción de 4. El ingreso marginal en ese nivel de producción, que recurrimos a este punto como para identificarlo más fácilmente, el ingreso marginal es de 4. Perdón, es de 10. Mientras que lo que es su costo marginal es igual a 3 en ese nivel de producción. Entonces tenemos que cuando Q es igual a 4, es decir, cuando el nivel de producción de esta empresa es de 4 unidades, el ingreso extra que obtiene va a ser 10. Bueno, en realidad cualquier nivel de producción, su ingreso, que es igual a su precio, que es igual a su ingreso medio, es igual a 10, como ya lo demostramos en la sesión previa. Y en este caso, el costo marginal está muy por debajo de su ingreso marginal, por lo que esta empresa debería de aumentar su producción, ya que al hacerlo, el ingreso extra que obtendría sería mayor al costo extra en que ésta incurriría por producir esa unidad extra. Además, también podemos observar que el costo medio de producción, es decir, el costo unitario de producir 4 unidades, es de 9 unidades monetarias. Entonces, vemos que estamos cobrando 10, mientras que el costo unitario, el costo de producir cada unidad, es de 9 unidades. De esta manera se obtiene un beneficio unitario, que es el que resulta de restar el precio menos el costo medio. En este caso, el beneficio unitario, como se puede ver en pantalla, es igual a 1. Es decir, lo que cobra la empresa, que es igual al ingreso extra, menos el costo medio de producción, que es igual a 1. En ese sentido, si pudiéramos calcular este rectángulo que define estos puntos para ver a cuánto ascienden los beneficios totales por producir 4 unidades, tendríamos que multiplicar la ganancia unitaria, el beneficio unitario, BU, por la producción. Es decir, si por cada producto vendido se lleva una ganancia de 1 peso, entonces si yo produzco 4, estaré llevándome 4 pesos. En este caso sería la ganancia unitaria por el nivel de producción, que es 4. Veamos ahora otro nivel de producción diferente, por ejemplo 5. En un nivel de producción como este, podemos apreciar que, igual que en el caso pasado, su ingreso extra es de 10, mientras que su costo marginal, entonces colocamos a un nivel de producción de 5, el ingreso marginal es de 10.
Y su costo marginal es aproximadamente de 6 unidades monetarias, lo cual nos indica que su ingreso, el ingreso extra que obtiene esta empresa por producir y vender una unidad más, está muy por encima del costo extra de producir una unidad más, por lo que sería recomendable que esta empresa siguiera produciendo. De la misma manera que en el caso anterior, podemos ver cuál es el costo medio en el nivel de producción de 5 unidades. Por ejemplo, el costo medio de producción de esta empresa estaría aquí, que sería un poquito más de 8. Supongamos que fuera 8.3. Está por arriba del 8. Ese sería el costo medio o el costo por unidad a un nivel de producción de 5. Entonces esta empresa está cobrando 10, mientras que el costo promedio o el costo medio de producir estas 5 unidades es de 8.3. De aquí podemos sacar la ganancia unitaria, simplemente restándole el precio menos el costo medio. Entonces, bueno, aquí vemos que el precio es igual al ingreso medio, que es igual a 10, y la ganancia unitaria se puede obtener restándole al precio, es decir, lo que cobra la empresa, 10, menos el costo medio, que es 8.3, nos va a dar una ganancia unitaria de 1.7 unidades monetarias. Si a esta cantidad la multiplicamos por el volumen de producción, que es 5, obtendríamos que los beneficios totales serían iguales al beneficio unitario, que es 1.7, multiplicado por el nivel de producción, que es 5. Y vemos que esto nos da unos beneficios totales de 8.5. Esa sería la ganancia que obtendría esta empresa produciendo 5 unidades de producción. Como pueden ver, es mayor al nivel anterior. De igual manera, podemos ver otro nivel de producción diferente, por ejemplo, el de 6. En este nivel de producción, el ingreso marginal está por encima de su costo marginal, por lo cual es un indicativo de que esta empresa debería de producir más, ya que su ingreso extra que obtendría sería mayor al costo extra en el que incurriría por producir esa unidad extra, con lo cual sus beneficios aumentarían. En ese sentido, podemos apreciar que su costo promedio de producción es de 8, mientras que el precio que está cobrando esta empresa es de 10, de tal suerte que si al precio, que es 10, restamos el costo unitario o el costo medio, pues tendríamos un beneficio unitario, un beneficio por unidad de 2 unidades monetarias. Para sacar el beneficio total, tendríamos que multiplicar 2, que es el beneficio unitario, por el nivel de producción, que son 6. Con lo cual, esto nos arrojaría unos beneficios totales de 12 unidades monetarias. Como podemos apreciar, los beneficios son mayores a los niveles previos. Finalmente, suponga un nivel de producción de 7. En este nivel coincide con el punto en donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Es decir, el precio es igual al costo marginal. Esto lo podemos ver aquí en la parte de arriba, en donde a un nivel de producción de 7 le corresponde un ingreso que es igual al costo marginal, que es de 10. También podemos apreciar en qué punto de ese nivel de producción son sus costos medios. Su costo medio es este que aparece aquí y que es igual al costo medio del nivel de producción anterior. Dado que su costo medio es igual a 8 y el precio que cobra la empresa es de 10, entonces podemos sacar el beneficio unitario.
como la resta entre el precio menos el costo medio. Si restamos, hacemos esa resta, veremos que el beneficio unitario que se obtiene de cada unidad producida y vendida sería igual a 10, que es lo que se cobra por el producto, menos el costo unitario, que es 8. Con lo cual, la ganancia por unidad o el beneficio unitario sería de 2. Si queremos obtener lo que es el beneficio total, que equivaldría a calcular este rectángulo que se ve aquí, pues tendríamos que multiplicar el beneficio unitario por la cantidad de producción, que en este caso serían 2, que es el beneficio unitario, por el volumen de producción, que son 7, y esto nos daría unos beneficios totales de 14 unidades monetarias. Entonces aquí podemos apreciar que el nivel que maximizan los beneficios, que maximizan las ganancias, es aquel en donde el ingreso extra es igual al costo extra, ya que en un nivel inferior las ganancias son sensiblemente menores a ese volumen de producción. Finalmente podríamos hacer el equivalente a este nivel de producción. ¿Qué pasaría si en lugar de producir en donde el ingreso extra es igual al costo extra, se produce una cantidad mayor, por ejemplo 8? En ese sentido podemos apreciar que el ingreso marginal, que es igual a 10, está muy por debajo de su costo marginal, por lo que habría indicadores para decir que esta empresa debería de reducir su producción, ya que en el nivel actual de producción, el costo extra es mayor al ingreso extra que obtiene por vender esa unidad más. Por lo que debería de reducirlo para que de esta manera su ingreso, eh, su costo extra disminuya hasta el punto en el cual sea igual al ingreso extra. Aquí podemos apreciar que el costo marginal es de 12 aproximadamente, y su ingreso extra es de 10. Mientras que su costo medio sería aproximadamente de 9.5 más o menos. Estaría a la mitad entre el 8 y el 9. Más o menos sería de 9.5. Entonces la empresa obtiene beneficios menores, ya que lo que cobra es 10, mientras que el costo medio o el costo unitario es de 9.5. Por lo que el beneficio unitario que obtendría esta empresa por producir 8 unidades sería restar 10 menos 9.5, que nos daría igual a un beneficio unitario de 0.5. Aquí ya no lo puse, pero ustedes lo podrían observar gráficamente. La ganancia unitaria sería aproximadamente de 0.5. Si a 0.5 lo multiplicamos por el nivel de producción, que es 8, tendríamos que los beneficios se redujeron. Ahora son 4 en lugar de 14. Entonces podemos apreciar que el nivel óptimo de producción es aquel en el que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Aquí podríamos concluir esta parte, este análisis, incorporando un pequeño recuadro en donde veamos que al nivel de producción de 8, el ingreso marginal es igual al precio, que es de 10. Y también podemos apreciar que el costo extra o el costo marginal sería igual aproximadamente a 12. Con lo que hay indicativos para que esta empresa reduzca su volumen de producción. Mientras que a ese nivel, su costo medio o el costo unitario es de aproximadamente 9.5. Aquí más o menos
podríamos agregarle aquí 9.5. Está entre el 9 y el 8. Entonces podríamos ver que es aproximadamente 9.5. Y entonces tenemos que el beneficio unitario sería la diferencia entre el precio, que es 10, menos el costo unitario, que es 9.5. Esto nos da un beneficio de, perdón, el precio menos el costo marginal. El costo medio, perdón, el costo medio. Esto nos daría igual a 10 menos 9.5, y esto nos daría igual a 0.5 de ganancia unitaria. Y para obtener los beneficios totales, tendríamos que multiplicar el beneficio unitario por la cantidad. Y esto nos daría igual a 0.5 por el nivel actual de producción, que es 8. Entonces estaríamos hablando de que los beneficios totales serían iguales a 4, en lugar de haber obtenido un beneficio de 14 en el nivel de producción previo. Estos serían entonces los beneficios totales que se obtienen produciendo 8 unidades, en lugar de obtener 14 de beneficio produciendo 7 unidades. Entonces nos quedaría de esta manera en el último punto. Bueno, aquí como le puse movimiento, van apareciendo todos los puntos que tienen movimiento. Y este último, entonces la operación quedaría así, de esta manera. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ese es un repaso del tema de los beneficios vistos desde el punto de vista gráfico. Ahora, en la sesión de hoy también vamos a incorporarle un análisis de un ejercicio. Voy a compartirles pantalla para ver el siguiente ejercicio que vamos a ir planteando. Bueno, a manera de resumen, entonces, como vimos en el ejemplo previo y también como vimos en los ejercicios previos que hemos hecho sobre el análisis gráfico, aquí tendríamos un ejemplo de que este punto en donde el ingreso extra es igual al costo extra también es válido en caso de que una empresa no obtenga o no tuviera alguna ganancia, ya que en esa situación las pérdidas también se harían mínimas. Por ejemplo, en este punto observamos que los costos medios son muy altos y están por encima del precio que cobra la empresa. Sin embargo, esto no quita el hecho de que la empresa debería de producir en el nivel de producción en donde el ingreso marginal fuera igual a su costo marginal. Que esto sucede en el punto A. Aquí la línea que representa la demanda de la empresa es esta línea azul, en donde tenemos que a este precio, como la empresa es una tomadora de precios, la empresa puede producir y vender cualquier cantidad a un precio de $10 por unidad. Y por lo tanto, el punto en donde maximiza o en donde minimiza en este caso sus pérdidas sería el punto A, en donde en ese punto podemos apreciar que sus costos medios
están en el punto B, que corresponden más o menos a un nivel a un costo medio de aproximadamente 11 unidades. Mientras que lo que cobra por el producto es de 10, es decir, estamos hablando de que tiene una pérdida de $1 por unidad. Si ese dólar lo multiplicamos por la cantidad de producción, que es 9, obtendríamos una pérdida de 9 unidades de producción en este caso. De la misma manera, también vimos que, dado que estas curvas representan la estructura de costos de una empresa en lo particular, también habíamos visto que el punto de cierre, es decir, aquella situación en donde a la empresa ya no le convendría seguir en el negocio, dado que el precio no cubre ni siquiera sus costos variables medios, es decir, el costo de la nómina, el costo de las materias primas. Este punto sucede si el precio fuera inferior a su costo variable medio mínimo. El costo variable medio mínimo es aquel, bueno, aquí viendo la curva de costos variables medios, el costo variable medio mínimo es aquel punto que es cruzado por la curva de costo marginal. Y esto sucedería en este punto. Entonces, si el precio fuera igual a ese punto, en ese punto se da el llamado cierre de la empresa. Aquí entonces, si el precio hipotéticamente, digamos, fuera de 7, apenas alcanzaría a cubrir sus costos variables medios mínimos. En este punto estaría el punto de cierre. Y a partir de un precio mayor a 7, la empresa entonces estaría dispuesta a ofrecer algo, pero a un precio por debajo de 7, la empresa ya no le costearía seguir operando, seguir produciendo. Por lo tanto, sería mejor para esta empresa cerrar el negocio. Bueno, aquí vamos a ver esta otra parte aquí. La curva de oferta de la empresa. La curva de oferta entonces representa aquel tramo de la curva del costo marginal que empieza en donde este es equivalente a su costo variable medio mínimo y en toda la parte ascendente del costo marginal. Entonces podemos apreciar que si el precio es igual a su costo variable medio en su punto mínimo, en general la empresa es indiferente entre producir o no producir. Puede continuar produciendo con la esperanza de que su precio suba, de que las condiciones del mercado mejoren y que de esta manera pueda obtener una ganancia. Definitivamente, si el precio no logra cubrir, es decir, es menor a su costo variable medio en su punto mínimo, la empresa cerraría, pues no alcanza a cubrir sus costos variables medios. Hay algunos autores que señalan que cuando el precio es igual a su costo variable medio, la empresa debe de cerrar. Y hay otros autores que señalan que en ese punto le es indiferente entre seguir o no seguir. Puede seguir con la esperanza de que el precio mejore, de que las condiciones del mercado mejoren, o bien puede cerrar. Y hay autores que señalan que ese es el punto de cierre, pero todos se acuerdan con que si el precio es inferior a su costo variable medio en su punto mínimo, ya no le costearía a esta empresa seguir en ese negocio y por lo tanto debe de cerrar. Entonces, la parte que representa la curva de oferta de la empresa, si es aquel tramo del costo marginal que empieza en donde este es igual al costo variable medio y continúa en sentido ascendente. Por ejemplo, aquí hemos trazado con unas líneas la parte que representa en la curva de oferta de la empresa, que empieza en su punto en donde el precio es igual a su costo variable medio en su punto mínimo. Y a partir de allí, si el precio fuera superior, la empresa seguiría ofertando. Entonces, este sería este tramo de la curva del costo marginal que está por encima de su costo variable
medio mínimo. Este sería entonces la curva de oferta de la empresa, la curva de la oferta individual de una empresa. Entonces es el tramo del costo marginal que está por encima de su costo variable medio mínimo. En este supuesto de que el precio fuera, por ejemplo, P sub índice 4, su precio sería exactamente igual a sus costos variables medios mínimos, es decir, a los mínimos necesarios para hacer la contratación de su personal y para comprar materia prima, dado que eso representan los costos variables. Entonces apenas sería el precio que obtendría o el precio que cobraría la empresa sería exactamente igual a su costo variable medio mínimo. En este algunos dicen que es el punto de cierre y algunos dicen que es un punto de indiferencia. Lo que sí hay un acuerdo es que si el precio fuera más bajo que ese punto, definitivamente tendría que cerrar la empresa, ya que las pérdidas que se ahorraría serían mayores a continuar operando. En este otro gráfico ilustramos una estructura de costos de una empresa que cobra $40 por unidad, que es la línea morada. Es una línea totalmente plana, totalmente horizontal, para demostrar la idea de que puede vender la cantidad que pueda producir al precio dictado por el mercado, que en este caso es de 40. Si el nivel de maximización es aquel en el que el ingreso extra es igual al costo extra, es decir, el punto A, que es un nivel de producción de 8. Y en la parte de abajo podemos apreciar que hemos graficado por una parte el precio del producto y por otra parte el nivel de producción. Esto con la idea de poder obtener lo que se denomina la curva de oferta de la empresa. Por otra parte, podemos apreciar que el costo variable medio de la empresa en su punto mínimo es aquel cuando ésta es igual al costo marginal, que es su punto mínimo, y que es aproximadamente de 23, 25 unidades monetarias si trazáramos una línea, ¿no?, puntiaguda para tratar de estimar más o menos cuál sería su costo variable medio mínimo, por debajo del cual definitivamente tendría que cerrar si ese fuera el precio dictado por el mercado. Entonces aquí podemos ver, bueno, en este caso aquí ya le puse el precio. Si el precio del mercado fuera de 24, este sería igual a su costo variable medio en su punto mínimo. A partir de ese precio, la empresa empezaría a ofertar algo. Por ejemplo, supongamos que a ese nivel de producción, la empresa ofertara 6.6 unidades. Y a partir de allí, si el precio mejora y va subiendo de 24 a 25, a 26, etcétera, pues estaría ofertando más. Por ejemplo, a un precio de 40, puede ofertar hasta 8 unidades. Entonces, estos resultados los podemos anotar en la parte de abajo. A un precio de 24, que es el que representa el punto en el que es igual a su costo variable medio mínimo, esta empresa oferta 6.6 unidades de producción. Aquí podremos colocar un punto para ir trazando lo que es la curva de oferta de la empresa. A un precio más alto, obviamente estará dispuesta a ofertar más. Por ejemplo, a un precio de 31, esta empresa estaría dispuesta a ofertar una cantidad mayor, por ejemplo, 7 unidades. Y a un precio de 40, estaría dispuesta a ofertar 8 unidades. Entonces, si unimos estos puntos, esto representará la curva de oferta de la empresa. Por eso señalamos, si
el precio fuera inferior a 24, la empresa no ofrece nada. No le es costeable ofrecer por debajo de 24. Sin embargo, a medida que el precio es arriba de 24, la empresa empieza a ofrecer algo. Incluso aunque tenga pérdidas, con la esperanza de que el precio mejore. Entonces, de aquí podemos trazar esta parte, este tramo de la curva de costo marginal, que está por encima de su costo variable medio y que, y que está en sentido ascendente. Esto lo hemos graficado en la parte de aquí abajo, en donde a diferentes precios la empresa tiene el incentivo de ofrecer más, ya que el precio que cobra por su producto cada vez es mejor. Entonces, aquí podemos ver cuál es ese punto, el punto clave, si a partir de 24 la empresa puede ofrecer algo. Por ejemplo, 6.6. Y por debajo de ese precio la empresa ofrece 0. Es decir, no ofrece nada. Entonces, si el precio fuera por debajo de 24, la empresa no le es costeable entrar a ese negocio. Y si el precio fuera mejor, pues estaré dispuesto a ofrecer cantidades cada vez mayores. De allí que, de acuerdo a la ley de la oferta, si el precio sube, la cantidad ofertada tiende a aumentar. Y si el precio baja, la cantidad ofertada tiende a disminuir. Es decir, el incentivo del productor es producir más en la medida en que el precio mejora. Y en la medida en que el precio es bajo, pues la cantidad que está dispuesto a ofrecer va a ser cada vez menor, dado que es menos rentable producir a ese nuevo precio. Entonces aquí tenemos como a un precio de 31, ¿sí? La empresa produce, por ejemplo, 7, a un precio de 40, la empresa produce 8. Y este representaría lo que es la curva de oferta de la empresa. Vamos a hacer el primer corte, si les parece, dado que ya nada más nos queda un minuto y retornaríamos para hacer otro análisis.